hay un versículo que me llama mucho la atención, me gusta mucho. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. No solamente hoy, sino todos los días, hermano. Cada minuto, cada segundo que pasa, cada hora, cada día, cada semana, siempre. Él es el único digno que se merece toda la honra, toda la gloria y el poder. Porque Él es el creador de todas las cosas, hermano, y lo más importante es que Él está aquí. ¿Verdad que sí? El Señor está con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Y vamos a leer ahí 4 versículos de este capítulo. Lucas 11, versículos del 1 al 4. 11. Lucas 11, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así. Leo para ustedes, síganme con sus ojos, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por este día, Señor, que usted nos da, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Ha sido muy bueno, muy maravilloso, muy misericordioso. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos dio de conocerle. Gracias, Señor, por que usted, Señor, ha abierto las puertas, Señor, para que podamos llamarlo Padre, Señor, pero realmente que usted sea nuestro Padre, eso es lo más importante. Gracias, Señor, por tu grande amor, por su grande misericordia, que nosotros, habiendo sido malos, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón y de aceptarlo a usted como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias, Padre, bendiga esta palabra que va a ser compartida, y a usted le queremos dar toda la honra, toda la gloria y el poder, Señor, porque solamente usted es digno de recibir la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No voy a hablar acerca de la oración, hermanos, pero vemos aquí que el Señor estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo, de la manera que les enseña, lo primero que les dice, les dijo: cuando estéis orando, decid de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, yo recuerdo, hermanos, cuando yo estudié en un colegio de monjas, y cuando yo estaba ahí, pues nos enseñaron a orar. Era un colegio católico, y nos enseñaban a orar. Y una de las enseñanzas que me dieron o que nos daban, me recuerdo, que querían que nos aprendiéramos de memoria, era el Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hermanos, cualquiera puede recitar esta oración, cualquiera puede leerla, puede estudiarla, puede conocerla, pero en la verdad yo no entendía nada y ni me importaba. Pero decía amén, o la recitaba y la repetía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no entendía, hermanos. Y en realidad Dios no era mi Padre celestial. Y yo creo que de ninguno, ni siquiera de las monjas que estaban ahí. Gracias a Dios que muchos
después venimos a ser hijos de Dios. Él viene a ser nuestro Padre Celestial. No estoy diciendo que sea malo que lo repitan. Lo que es malo es que no lleguen a tener el conocimiento de cómo llegar a ser hijos de Dios. Y eso es bien importante. Porque, hermanos, el Señor, aunque nosotros le digamos Padre, si llegamos a morir sin venir a ser hijos de Dios, Él no nos va a reconocer como hijos. Él no nos va a reconocer como hijos porque el Señor Jesucristo lo dice en su palabra. No todos son hijos y no todos van a entrar en su casa, en su reino. Porque para entrar en su reino después de esta vida, después de que morimos, tenemos que entrar en su reino desde aquí, desde que tenemos la vida física. Y el Señor, hermano, nos ha dejado las normas de cómo venir a ser hijos de Dios para que Él realmente sea nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios porque Él, hermano, nos dejó la Escritura y nos dejó las normas, cómo venir a ser hijos de Dios. Y eso es bien importante. Quiero llevarlos ahí más adelantito, hermanos, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 13. Veamos en el versículo 22, capítulo 13, versículo 22. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y ese era el propósito, ese fue el propósito de su venida, no solamente de morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, sino enseñar también cómo llegar a ser hijos de Dios. Dice que pasaba por las ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Fíjense que a mí me ha pasado, yo he preguntado a personas, usted cuando muera, ¿dónde piensa que va a ir? Pues donde Dios me quiera poner. Y así es la respuesta de muchas personas, a donde Dios me quiera enviar, a donde Dios me quiera poner. Y vea, hermanos, que el Señor Jesucristo lo que dice, esforzaos a entrar. No se trata de que, bueno, donde Dios quiera, el Señor dice, esforzaos a entrar. O sea, manda que nos esforcemos. Ahora, el Señor nos da el conocimiento, nos da las pautas, nos da la manera de cómo poder llegar a ser hijos de Dios. Debemos de interesarnos y debemos de proclamarlo y enseñarlo a las demás personas. La palabra de Dios nos da las normas para llegar a ser hechos hijos de Dios, para que Él verdaderamente sea nuestro Padre. Y para que Él sea nuestro Padre, hermanos, es necesario ser engendrados por Dios, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que no somos, el que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, no es engendrado de voluntad de carne, no es engendrado por voluntad de varón, no es engendrado por hombre o por mujer, sino de Dios, dice la palabra de Dios. Y quisiera, hermanos, voy a estarlos llevando a diferentes pasajes bíblicos, quiero que lo veamos con nuestros propios ojos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios para que Él verdaderamente sea nuestro Padre? Hermanos, y quiero aclarar esto. Qué bueno que la persona ore el Padre Nuestro. Está bien, qué bueno. Pero eso no le hace hijo de Dios. Eso no nos hace hijos de Dios porque, como les dije en un principio, yo lo aprendí de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos, y ahí lo recitábamos muy seguido, ahí en la escuela, nos enseñaron muchas cosas religiosas, pero hermanos, no llegué a ser hijo de Dios por eso. Gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti, y aquí estamos y seguimos aprendiendo, pero tenemos que comunicárselo a las demás personas. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? En el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de ser engendrados por Dios. Y esto sucede, hermanos, a través del nuevo nacimiento. ¿Estamos aquí, hermanos? Esto sucede a través del nuevo nacimiento, cuando nacimos de nuevo. Porque es el segundo nacimiento. Nacimos de papá y mamá.
y luego después venimos a nacer del Espíritu Santo, engendrados por Dios. Esto es bien importante, engendrados no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por el Señor. Y esto sucede por el nuevo nacimiento, que ya lo sabemos de memoria, pero vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando menciona el agua, no está mencionando el agua del bautismo. Se refiere a la palabra de Dios, hermano. Cuando la palabra de Dios es predicada, la persona la recibe, la escucha, le toca su corazón, el Espíritu Santo, y la palabra le llega. La persona se siente pecador, se da cuenta de su condición y de su necesidad, se arrepiente, se humilla y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y viene el Espíritu Santo y le hace una nueva criatura, le da el nuevo nacimiento. Y ahí es cuando sucede el milagro de ser engendrados por Dios, hermano. Maravilloso, ¿verdad? El poder del Señor, hermanos. Ahora, el nuevo nacimiento se produce cuando la persona escucha el Evangelio de Jesucristo, lo cree y lo recibe. Vamos a Hechos, hermanos, por favor, libro de los Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1. Perdón, Hechos 2, hermano. Hechos capítulo 2. Versículo 37. Hechos capítulo 2. Dice: al oír esto se compungieron, o sea, escucharon el Evangelio, escucharon la predicación a través de los labios del apóstol Pedro, y dice que ellos se compungieron, les dolió en su corazón, se sintieron mal, se sintieron muy mal por su condición, por lo que habían hecho, porque habían crucificado al Señor Jesucristo, Él es el Dios encarnado, el Salvador del mundo, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, esto es bien importante, estas personas recibieron su palabra, entonces sintieron el deseo de obedecer al Señor Jesucristo, de bautizarse, y entonces vinieron a ser parte de la iglesia. Dice: se añadieron aquel día como 3,000 personas, y luego dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 1:13, hermanos, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios aquí: en Él también ustedes, les dice a los efesios, y nosotros también, esto nos incluye a nosotros, en Él también nosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Yo no sé, hermanos, quién a usted le haya predicado la palabra de Dios la primera vez, quién le predicó la palabra de Dios, pero la escuchó el Evangelio de la salvación. Tal vez no fue la primera vez que usted escuchó el Evangelio, pero en algún momento, entre tanto que usted escuchó el Evangelio, cuando lo creyó, se arrepintió, aceptó al Señor Jesucristo, ahí vino la salvación de su alma. Dice: y habiendo creído en Él, porque la palabra de Dios puede ser predicada, pero mucha gente tal vez no la crea, no la recibe, no la acepta, pero en algún momento cuando la recibe, cuando la acepta, es porque creyó. Dice: y luego dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver, hermanos, los versículos del 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, a través del poder del Evangelio, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan, hermanos?
El Evangelio del Señor es poder de Dios para salvación. Ahora, a través del Evangelio, hermanos, nos hace ver que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Nos hace ver, hermanos, que el Salvador y el único Salvador se llama Jesucristo. No hay otro medio para ser salvos. Porque no hay otro, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesucristo, solamente Jesucristo. Y a Él sea toda la honra, toda la gloria, nuestro Padre Celestial. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí en el versículo 5? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Según por su voluntad. ¿Qué pusimos nosotros? Bueno, pusimos los oídos, nuestro ser para que el Evangelio entrara. Y luego cuando el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, nos convenció de pecado, nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y viene el Espíritu Santo en nuestra vida y nos hace hijos de Dios. De esa manera es que venimos a ser hijos de Dios. Y ahora, hermanos, con toda libertad podemos decir: papito lindo, tú eres mi papá. Y a Él, hermanos, toda la honra y toda la gloria, porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria, nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así de que, hermanos, el versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 13 dice: en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, sin el Espíritu Santo, la persona no puede ser salvo. Y no puede ser hijo de Dios. Tiene que haber sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, cuando la persona fue sellado con el Espíritu Santo? Nos hace nuevas criaturas. Nos pone nuevos deseos. Hay un cambio de vida. La persona viene a amar la palabra de Dios, a amar a Dios, a amar la obra de Dios, a tener el deseo de compartir lo que Dios ha hecho en su vida, de decirle a las demás personas: Dios me cambió, Dios me salvó, Dios quitó aquellos deseos perversos que yo tenía. Es verdad que tenemos esta carne, seguimos luchando, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer. El poder del Espíritu Santo, no nuestro poder, pero el poder de Dios en nuestras vidas para vencer, para salir victoriosos, para ser siervos de Dios, servirle con poder al Señor Jesucristo. Y entre más mejor comunión tengamos con Él, más nos va a ayudar el Señor a ser buenos siervos de Dios, hermanos. Es verdad que la carne a veces se quiere rebelar, quiere irse contra la voluntad de Dios, pero el Señor disciplina y nos hace saber, nos deja saber y nos trata de una manera como hijos, como Él es nuestro Padre. Nos va a disciplinar y nos va a hacer sentir mal cuando estamos haciendo las cosas mal. Ahora, cuando esto sucede, hermanos, es entonces que en realidad Dios viene a ser nuestro Padre, porque no antes. Vamos al Evangelio de Juan una vez más, hermanos, por favor. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 41. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: vosotros hacéis las obras del Señor Jesucristo, hablándoles a los judíos. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Los judíos, hermanos, decían: nuestro Padre es Dios. Y ellos podrían haber hecho oraciones. Esta oración, la del Padre Nuestro, pues ellos tal vez no la conocían, porque esto fue dado por el Señor Jesucristo. Esta oración fue dada por el Señor Jesucristo, pero oraban de alguna manera, recitaban algún rezo, alguna oración, y llamándole a Dios su Padre. Le llamaban Padre, porque ellos aquí bien clarito dicen: un Padre tenemos, que es Dios. Y se acuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo, yo sé que si se acuerdan, el Señor Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, no eran hijos de Dios. Enseguida el Señor Jesús les dice, Señor Jesucristo dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermanos, cuando venimos a ser hijos de Dios,
nos enamoramos de Cristo, hermanos. ¿Verdad que sí? Amamos a Cristo, sentimos amor por Cristo. Él fue el que se sacrificó por ti y por mí. Él fue el que se sacrificó por nosotros. El que hizo posible que tú y yo vengamos a ser hijos de Dios. El que hizo posible que tú y yo no vayamos al infierno. El que hizo posible que tú y yo vayamos al cielo. El que hizo posible que en lugar de estar en una cantina, hoy estés aquí. El Señor Jesucristo hizo esa obra. Él murió, sufrió horriblemente, pero no quedó ahí. Murió, fue sepultado, pero luego resucitó con poder y con gloria. El Señor Jesucristo les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué triste, hermanos, que personas que se crean tener la plena seguridad, como estos judíos, de que son hijos de Dios y que realmente no lo sean. Ahora, ¿quién puede saber eso? Pues Dios. Porque a veces ni el mismo ser humano se da cuenta. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba en ese colegio, en esa escuela, me preguntaba: ¿a dónde piensas que te vas a ir cuando te mueras? Pues yo creo que al cielo. Hoy usted le pregunta a personas: ¿a dónde se va a ir usted cuando muera? Pues a donde Dios me quiera poner. Hermanos, Dios nos quiere poner a todos en el cielo, pero Él no fuerza a nadie, Él no va a forzar a nadie. Él quiere que de nuestra propia voluntad nosotros busquemos entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y para entrar al cielo solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Dice la palabra de Dios, continúa diciendo: y a mí, dice, porque digo la verdad, versículo 45, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios le gusta escucharla. El que es de Dios, hermano, le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta escuchar la predicación. Es cierto que el diablo no quiere que leamos la Biblia. El diablo se va a oponer y va a poner desánimo, va a poner el deseo de cualquier otra cosa. Pero cuando usted la lee, hermanos, o cuando usted la escucha, Dios le habla a través de su palabra. Y Dios siente, hermano, Dios le hace sentir en su corazón que Dios le está hablando a través de ella. ¿Usted lo ha sentido? Amén. Y dice el Señor Jesucristo a esos judíos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice: por esto no las oís vosotros. Por eso ustedes no la quieren oír. Dice: porque ustedes no son de Dios. Pero ellos creían que eran de Dios. Qué triste, hermanos. Es muy triste, porque así hay muchísima gente engañada pensando estar bien con Dios, cuando, hermanos, de esto no les interesa. Yo he tenido la experiencia, hermanos, de que va uno a hablarles a veces a las personas de la palabra de Dios, y dicen: sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero cuando uno les empieza a hablar de la palabra de Dios, dicen: sí, dice, pero es que tú eres de otra religión. Pues que no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la palabra de Dios. Sí, pero no, yo así estoy bien, yo tengo mi religión, tú tienes la tuya. Pero es que esta es la palabra de Dios. Puede ser muchas veces por ignorancia, puede ser por confusión, puede ser por lo que sea, pero el Señor Jesucristo dice aquí: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto demuestra que cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, porque no es de Dios. No importa que diga: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios es mi Padre. Pero si no les interesa escuchar la palabra de Dios, dicen: no eres de Dios. Y si no eres de Dios, no eres hijo de Dios, entonces Dios no es tu Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar, hay que esforzarnos, o la persona tiene que esforzarse para venir a ser un hijo de Dios. ¿Y qué hacer?
¿Cómo hacer? Bueno, humíllate. Dile, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque si no, al final será trágico. Y qué triste, hermanos, y qué duro cuando la persona se da cuenta ya cuando no hay remedio. Después de que muere, que este cuerpo ya deja de respirar, el alma sale, y entonces la persona va a experimentar que estaba totalmente equivocado. No importa cuán religioso haya sido, no importa cómo haya creído, si creía que era de Dios, si creía que Dios era su Padre, si no tenía la salvación de su alma, se va a llevar terrible sorpresa. Y como dijo alguien por ahí, alguien se equivocó, alguien estaba equivocado, y es en sí la persona. Pero en ese tiempo ya no va a haber remedio. El remedio es hoy. Hoy está la solución al problema. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Dice la palabra de Dios aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire, hermano, cuando una persona es nacido de Dios es porque ha creído que el Señor Jesucristo, Él es Dios encarnado. Él es Dios mismo, Él es el Salvador del mundo y lo ha aceptado en su corazón. Y luego dice, ama también al que ha sido engendrado por Dios. O sea, va a haber un compañerismo de hermanos, vamos a tener amor hacia unos a los otros. Yo no voy a desear el mal a usted, usted no me va a decir el mal a mí. No nos vamos a desear el mal, cada uno de nosotros. Somos personas con defectos, tenemos defectos, fallamos, pero dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de errores, de defectos, de errores, de pecados. Y hermano, y vamos a tener una armonía, porque dice aquí la palabra de Dios, vuelvo y lo leo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesús es el Cristo, hermanos? El Cristo quiere decir el Mesías, el Salvador del mundo, Dios encarnado, el enviado de Dios. Dice, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama a su hermano en Cristo. En esto, dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos en Cristo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué importante. Más adelante nos sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, ¿quién es el que inspiró la palabra de Dios, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio de Dios es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida. Ahora, hermanos, vamos a regresar a Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Dice en el versículo 2, el Señor Jesucristo les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos, hermanos, cómo nosotros podemos llegar a decir con toda confianza, Jesucristo, Dios, el Padre es mi Padre celestial.
porque hemos nacido de nuevo, porque hemos venido a ser hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y dice que está en los cielos. Y luego dice, santificado sea su nombre. Con nuestra boca debemos de siempre santificarlo, santificado. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de nosotros, hermanos, el deseo de todo cristiano, de toda persona que ha nacido de nuevo, es respetar a Dios, respetar el nombre de Dios, no blasfemarlo, sino más bien lo santificamos, lo exaltamos, le tenemos respeto. Y hermanos, el Hijo de Dios ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, disfruta de su lectura y desea escucharla, se goza y se deleita en ella y ama a Jesucristo, porque Jesucristo viene a vivir en el corazón de la persona y nosotros venimos a vivir en Cristo Jesús. Cristo vive en mí, yo vivo en Cristo. Todo hijo de Dios, hermanos, vive en Cristo, porque Jesucristo lo prometió. Vamos a ver, hermanos, una vez más el Evangelio de Juan, el capítulo 14, más adelantito. Palabras del Señor Jesucristo. 14:20 dice la palabra de Dios. En aquel día, vosotros, ustedes, nosotros, en aquel día nosotros conoceremos, dice, que el Señor Jesucristo, dice, está en el Padre. Y nosotros y ustedes, dice el Señor, en mí y yo en ustedes. O sea, Jesucristo está en el Padre, dice el Señor Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. ¿Verdad, hermanos? Que son las palabras del Señor Jesucristo. Y luego dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Después más adelante dice el Señor, vendremos y haremos morada en él, viviremos en él. Ahora, hermanos, el Hijo de Dios tiene el mismo sentir del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en la palabra de Dios allá en Hebreos que Él ama la justicia. Él ama la justicia. El Hijo de Dios ama la justicia. O debemos de amar la justicia. Cuando no estamos amando la justicia o estamos haciendo algo injusto, debemos de darnos cuenta y pedirle perdón al Señor y que nos ayude a amar la justicia. Ahora, ¿qué es amar la justicia, hermanos? Es desearle el bien a nuestros hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice en Hebreos, por favor, hermanos, Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Se acuerdan, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor no se goza de lo malo, de la maldad, no se goza de la injusticia, no se goza de hacer daño hacia el prójimo? El amor, hermanos, no se goza de la venganza, no se goza de lo indebido. El amor, hermanos, se goza de la justicia, dice el Señor, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Ahora, hermanos, no solo eso, el Hijo de Dios ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo yo una ocasión, hermanos, que prediqué acerca del regreso del Señor Jesucristo y una persona, hermano, que tenía muchos años en el Evangelio, me dijo de su propia boca, me dice, pastor, no me gusta que hable de estas cosas porque a mí me da mucho miedo. Dije, hermana, digo, pues póngase a cuentas con el Señor, porque ¿cómo nos va a dar miedo que el Señor Jesucristo regrese? Más bien nos da gozo. Yo quiero que el Señor venga allá. Mire cómo está el mundo, hermanos. Mire cómo está la situación en el mundo, la injusticia. En México están haciendo ahorita votaciones para el nuevo presidente y hay mucha gente que anda emocionada porque que si queda fulano de tal y que ese sí va a traer justicia y que va a hacer cambios y que va a ayudar al pueblo. Hermano, quede quien quede, hermano, es un corrupto, es un hombre mentiroso, es un ladrón.
Quede quien quede, es un ser humano y especialmente si es inconverso. Mire, hermanos, si ese hombre está diciendo la verdad de todo lo que él está proponiendo que va a hacer, si es cierto, lo matan, a menos de que Dios lo proteja y Dios lo cuide. Pero hermanos, cuando él llegue ahí a la presidencia, si acaso tenía esos planes, o lo matan o lo transforman, lo cambian para que no haga eso. Porque hermanos, todo está corrompido. O ya estando ahí, hermanos, el mismo dinero lo corrompe y se inclina a seguir igual de corruptos que los demás. El único que va a traer equidad, el único que va a traer un gobierno justo va a ser el Señor Jesucristo cuando Él reine sobre este planeta los 1000 años, hermanos. Él es el único justo, la única persona que va a traer un reino de paz, un reino de equidad, un reino de justicia, un reino donde va a haber justicia, donde no va a haber el abuso, el robo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios deseamos que Cristo venga, amamos la venida del Señor. Veamos lo que dice 2 Timoteo, hermanos, por favor, ahí más atrás. Perdón. Sí, más atrás. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, dice, me está guardada, estamos ahí, hermanos, 4:8, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, los hijos de Dios amamos la venida de Cristo, deseamos que Cristo venga. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque estamos en espera de que el Señor Jesucristo venga. Eso es lo que el Hijo de Dios espera, eso es lo que nos alienta, nos anima a seguir adelante, porque sabemos que Cristo viene, hermanos. Si el Señor Jesucristo no nos hubiera dejado estas promesas de que Él regresa por su iglesia, hermanos, pues estuviéramos desesperanzados. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues disfruta la vida y vive la vida a lo ancho, a lo más mejor que se pueda, porque te mueres y se acabó todo. Pero para nosotros no es así, hermanos. Nuestra esperanza es el reino celestial, estar con Cristo por toda la eternidad. Eso es lo que más nos importa. El Señor Jesucristo varias veces lo repitió en Apocalipsis capítulo 22, diciendo, he aquí, vengo pronto, vengo en breve. Y el apóstol Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el Hijo de Dios anhela que el Señor venga pronto, que el Señor venga. Nosotros como hijos de Dios amamos estas cosas y estas cosas nos emocionan. A mí me emociona, hermano, la palabra de Dios. Yo no sé a usted, pero a mí me emociona, hermanos. Para mí, si Cristo viniera ahorita, amén. Yo sé que hay muchas personas se quedarán, aún de mi familia, mis familiares se quedarán, pero no es problema de nosotros, porque si nosotros ya les testificamos y no quieren entender, si ya les hemos predicado, les hemos advertido, si los hemos dicho y no quieren entender, será muy su problema. Que van a sufrir, sí van a sufrir. Y no es que esté hablando de ingratitud o que sea un ingrato. No quiero que eso suceda, pero yo amo la venida de Cristo y yo quiero que el Señor Jesucristo venga. Yo no voy a decir al Señor, Señor, no vengas aún, como dicen algunos, no vengas aún, porque mira cómo está el mundo. ¿Usted cree que el mundo se va a componer? No, el mundo va de mal en peor, hermanos. El mundo va de mal en peor, se va a empeorar y se va a ir empeorando cada vez más. Deseamos que Cristo venga, como hijos de Dios queremos, y podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Juan, sí, amén, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Termino, hermanos, una vez más en Lucas, por favor, Lucas capítulo 11. Versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira, hermano, el Hijo de Dios reconoce que su padre, o de su padre,
viene todo el sustento. Todo lo que tenemos, lo que poseemos, viene de nuestro Padre Celestial. Todo, hermanos, todo viene de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. La palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Gracias a Dios, hermano, porque Dios nos dio el privilegio de conocerle, vivimos en este planeta, y de reconocer que del Señor vienen todas las cosas, todo el sustento diario. Y no tenemos nada, absolutamente nada, de qué gloriarnos, de qué enorgullecernos, porque todo es del Señor. El Hijo de Dios perdona a su prójimo cuando hace daño. El Hijo de Dios perdona, y el Hijo de Dios pide perdón cuando hace daño a otra persona. ¿Verdad que sí, hermanos? El Hijo de Dios perdona y también pide perdón cuando ofendemos, cuando hacemos daño a alguien más. Así es de que, hermanos, si somos hijos de Dios, estemos a cuentas con el Señor. Adorémosle a Él y nada más a Él, porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Y si no eres hijo de Dios, la única manera de venir a ser hijo de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y aceptándole a Él como tu Señor y como tu Salvador, para que vengas a ser un hijo de Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todas las personas vinieran a ser hijos de Dios. Qué maravilloso sería este planeta, hermanos, que la gran mayoría fuéramos hijos de Dios, pero sabemos que no es así. Pero bueno, nosotros debemos de ser testigos, amar al Señor, amar su venida, amar su palabra, compartir de su palabra, confesar a Cristo como Señor y Salvador, y estemos a cuentas. El Señor, hermanos, nuestro Padre Celestial, está en su trono glorioso. Él está sentado en su trono. Nosotros estamos en este planeta que va a pasar. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que esta tierra pasará con gran estruendo y que los elementos siendo quemados se fundirán? Todo esto va a terminar, hermanos. Todo esto va a terminar, está en la Escritura. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios está sentado en su trono glorioso. Y Él está aquí, está viéndonos, hermano. Él conoce nuestros pensamientos, conoce tus pensamientos. Él sabe quién es hijo, quién no es hijo. Pero Él quiere que todos vengamos a ser hijos de Dios. Y a nuestro Padre le damos toda la honra y toda la gloria, hermanos. Y termino leyendo ahí en Apocalipsis, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 8, estamos ahí, hermanos, vamos a leer el versículo 8. Y luego vamos a pasar al 5, el versículo 14, dice del 8 al 11, y luego pasamos al 14 del capítulo 5, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos ancianos acababan de recibir las coronas en el tiempo de cuando el Señor va a dar los galardones. Es en un futuro, que aún esto no ha sucedido. El Apocalipsis nos está revelando lo que sucederá en el futuro. Pero estos ancianos, y estos podríamos ser nosotros, si el Señor nos da una corona, hermanos, vamos a quitarnos la corona, la vamos a poner a los pies de Él y a decir: Señor, tú eres digno, solamente tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Porque tú fuiste inmolado, porque tú creaste todas las cosas, porque por Él nosotros venimos a ser salvos, y lo que vayamos a recibir allá, hermanos, a Él sea la honra y la gloria. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjese lo que dice el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
solamente Él. Vea lo que dice el versículo 12. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13 dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él, hermanos, el Señor Jesucristo, sin tener ninguna necesidad, se despojó de su gloria, de su trono, y vino a sufrir por ti, por mí, por todos aquellos, por todo el mundo. Vino a sufrir por todo el mundo. Desafortunadamente no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo recibe. Y el diablo, hermanos, se está moviendo de una manera poderosísima para que la gente no escuche el Evangelio, para que la gente no crea el Evangelio. La palabra de Dios, hermanos, dice que aquellas personas que escucharon el Evangelio y lo creyeron, el Evangelio de la salvación, fueron salvos. Entonces es necesario que el Evangelio lo escuchen las personas. Las personas que ya lo escucharon y no quieren recibirlo y no han sido salvos, pues solamente nos resta orar por ellos. Solamente orar por ellos. Y si el Señor viene, pues se van a quedar. No sabemos cuándo el Señor venga, pero por lo que se ve, el Señor viene muy pronto, hermanos. Viene muy pronto. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y que disfruten este día. Cada uno de ustedes que son padres, y no solamente los padres, los hijos, las hermanas también, porque vamos a tener compañerismo, y que Dios nos continúe bendiciendo. Feliz Día del Padre, hermano. Padre, gracias, Señor. Padre nuestro, como dice ahí su palabra, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos pasar en compañerismo como hermanos en Cristo. Ayúdenos, Padre, así como decimos que le amamos y como le amamos a usted, que nos amemos unos a otros como hermanos en Cristo. Padre, que amemos la justicia, como dice su palabra, que Jesucristo ama la justicia y aborrece la maldad. De esa manera, Señor, ayúdenos a aborrecer la maldad y amar la justicia a nosotros también, Señor. Padre, le ruego en el precioso nombre de Jesús que bendiga, Señor, el compañerismo, bendiga a las hermanas que andan preocupadas, Señor, por celebrarnos a nosotros el Día del Padre. Bendígala, Señor, que usted sea el centro, Señor, de toda esta actividad que vamos a tener. Que bendiga los alimentos, bendiga el resto del servicio, y a usted le damos honra y gloria, toda la honra y toda la gloria, porque solamente usted se la merece. Gracias en el nombre de Jesús.